Bienvenidos al canal Elemento Secreto. A continuación podrán escuchar un tema de gran interés en temas de salud. Se trata de el earthing, beneficios de la conexión con la Tierra. Empezamos. A lo largo de millones de años, nuestros ancestros caminaron descalzos, manteniendo un contacto constante con la Tierra. En la actualidad, sin embargo, utilizamos calzado, transitamos por superficies de asfalto y habitamos en edificaciones elevadas. De este modo, hemos perdido nuestra conexión con el suelo. Este artículo tiene como objetivo explorar los beneficios de restablecer esta conexión con la naturaleza y cómo podemos aprovecharla. La superficie terrestre, así como la naturaleza en general, actúa como una vasta red eléctrica que posee una ligera carga negativa. Al entrar en contacto con la Tierra, nuestra piel absorbe electrones, lo que contribuye, por ejemplo, a neutralizar los radicales libres. Si bien tengo reservas sobre la exactitud fisiológica de esta explicación, el hecho de no comprender completamente un fenómeno no significa que no podamos beneficiarnos de él. Procedamos a examinar la evidencia relacionada con el earthing. ¿Qué nos indica la ciencia? A pesar de que aún existen pocos estudios sobre el concepto de earthing o grounding, los resultados obtenidos son alentadores. Disminuye la viscosidad sanguínea, un factor de riesgo asociado al desarrollo de aterosclerosis. Reduce la inflamación y potencia la respuesta inmune, además de aliviar el dolor. En atletas, el grounding disminuye el daño muscular y acelera el proceso de recuperación. Regula el sistema nervioso autónomo, mejorando, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Optimiza el estado de ánimo. Regula diversos procesos fisiológicos, como el control de la glucosa en pacientes diabéticos y la presión arterial. Produce un efecto positivo en la actividad eléctrica cerebral. Mejora la calidad del sueño y disminuye los niveles de cortisol durante la noche. Puesta a tierra. Implicaciones para la salud de la reconexión del cuerpo humano a los electrones de la superficie terrestre. La medicina ambiental generalmente aborda los factores ambientales que tienen un impacto negativo en la salud humana. Sin embargo, la investigación científica emergente ha revelado un factor ambiental sorprendentemente positivo y pasado por alto sobre la salud: el contacto físico directo con la vasta reserva de electrones en la superficie de la Tierra. El estilo de vida moderno separa a los humanos de dicho contacto. La investigación sugiere que esta desconexión puede ser un contribuyente importante a la disfunción fisiológica y el malestar. Se ha descubierto que la reconexión con los electrones de la Tierra promueve cambios fisiológicos intrigantes e informes subjetivos de bienestar. La conexión a Tierra, o grounding, se refiere al descubrimiento de beneficios, incluido un mejor sueño y una reducción del dolor, al caminar descalzo al aire libre o sentarse, trabajar o dormir en interiores conectados a sistemas conductores que transfieren los electrones de la Tierra desde el suelo al cuerpo. Este artículo analiza la investigación sobre la conexión a Tierra y el potencial de la conexión a Tierra como una modalidad global simple y de fácil acceso de gran importancia clínica. La medicina ambiental se centra en las interacciones entre la salud humana y el medio ambiente, incluidos factores como el aire y el agua contaminados y los productos químicos tóxicos, y cómo causan o median enfermedades. Omnipresente en todo el medio ambiente hay un recurso global sorprendentemente beneficioso, aunque pasado por alto, para el mantenimiento de la salud, la prevención de enfermedades y la terapia clínica: la superficie de la Tierra misma. Es un hecho establecido, aunque no ampliamente reconocido, que la superficie de la Tierra posee un suministro ilimitado y continuamente renovado de electrones libres o móviles. La superficie del planeta es eléctricamente conductora, excepto en áreas ultra secas limitadas como los desiertos. Y su potencial negativo se mantiene, es decir, su suministro de electrones se repone, por el circuito eléctrico atmosférico global. Cada vez hay más pruebas que sugieren que el potencial negativo de la Tierra puede crear un entorno bioeléctrico interno estable para el funcionamiento normal de todos los sistemas del organismo. Además, las oscilaciones de la intensidad del potencial de la Tierra pueden ser importantes para ajustar los relojes biológicos que regulan los ritmos corporales diurnos, como la secreción de cortisol. También está bien establecido que los electrones de las moléculas antioxidantes neutralizan las especies reactivas de oxígeno, ROS, o en términos populares, radicales libres, involucradas en las respuestas inmunes e inflamatorias del cuerpo.
El recurso en línea PubMed de la Biblioteca Nacional de Medicina enumera 7.021 estudios y 522 artículos de revisión de una búsqueda de antioxidante, electrón, radical libre. Se supone que la afluencia de electrones libres absorbidos en el cuerpo, a través del contacto directo con la Tierra probablemente neutraliza ROS, y por lo tanto, reduce la inflamación aguda y crónica. A lo largo de la historia, los humanos caminaron principalmente descalzos o con calzado hecho de pieles de animales. Dormían en el suelo o sobre pieles, a través del contacto directo o a través de pieles de animales humedecidas con transpiración utilizadas como calzado o colchonetas para dormir. Los abundantes electrones libres del suelo pudieron ingresar al cuerpo, que es conductor de un gas, electricidad. A través de este mecanismo, cada parte del cuerpo podría equilibrarse con el potencial eléctrico de la Tierra, estabilizando así el entorno eléctrico de todos los órganos, tejidos y células. El estilo de vida moderno ha separado cada vez más a los humanos del flujo primordial de electrones de la Tierra. Por ejemplo, desde los años 60, cada vez más usamos zapatos con suela de goma o plástico aislante, en lugar del cuero tradicional hecho de pieles. Rossi ha lamentado que el uso de materiales aislantes en los zapatos posteriores a la Segunda Guerra Mundial nos haya separado del campo energético de la Tierra. Obviamente ya no dormimos en el suelo como lo hacíamos en el pasado. En las últimas décadas, las enfermedades crónicas, los trastornos inmunológicos y las enfermedades inflamatorias han aumentado drásticamente, y algunos investigadores han citado factores ambientales como la causa. Sin embargo, no se ha considerado la posibilidad de una desconexión moderna con la superficie de la Tierra como causa. Gran parte de la investigación revisada en este artículo apunta en esa dirección. A finales del siglo XIX, un movimiento de regreso a la naturaleza en Alemania afirmó que estar descalzo al aire libre tenía muchos beneficios para la salud, incluso en climas fríos. En la década de 1920, White, un médico, investigó la práctica de dormir conectado a tierra después de que algunas personas le informaran de que no podían dormir adecuadamente a menos que estuvieran en el suelo o conectados a él de alguna manera, como con cables de cobre conectados a tierra a tuberías de agua, gas o radiadores. Informó que el uso de estas técnicas mejoraba el sueño. Sin embargo, estas ideas nunca se popularizaron en la sociedad en general. A finales del siglo pasado, los experimentos iniciados independientemente por Ober en los Estados Unidos y Kasokal y Pesokal en Polonia, revelaron distintos beneficios fisiológicos y de salud con el uso de almohadillas conductoras para la cama, colchonetas, parches de electrodos tipo EKG, y TENS y placas conectadas a la tierra en el interior del hogar. Ober, un ejecutivo de televisión por cable retirado, encontró una similitud entre el cuerpo humano, un organismo bioeléctrico que transmite señales, y el cable utilizado para transmitir señales de televisión por cable. Cuando los cables están conectados a la tierra, las interferencias de la señal se eliminan virtualmente. Además, todos los sistemas eléctricos se estabilizan al conectarlos a tierra. Kasokal y Pesokal, por su parte, descubrieron que conectar a tierra el cuerpo humano representa un factor regulador universal en la naturaleza que influye fuertemente en los procesos bioeléctricos, bioenergéticos y bioquímicos, y parece ofrecer un efecto modulador significativo en las enfermedades crónicas que encuentran a diario en sus prácticas clínicas. La conexión a tierra, también conocida como grounding, se refiere al contacto con los electrones de la superficie de la Tierra al caminar descalzo al aire libre o al sentarse, trabajar o dormir en interiores conectados a sistemas conductores, algunos de ellos patentados, que transfieren la energía del suelo al cuerpo. Las investigaciones científicas emergentes respaldan el concepto de que los electrones de la Tierra inducen múltiples cambios fisiológicos de importancia clínica, incluidos la reducción del dolor, un mejor sueño, un cambio del tono simpático al parasimpático en el sistema nervioso autónomo, SNA, y un efecto anticoagulante. La investigación, junto con muchos informes anecdóticos, se presenta en un nuevo libro titulado Earthing 2, Revisión de los documentos sobre puesta a tierra. Los estudios que se resumen a continuación implican métodos de prueba en interiores bajo condiciones controladas que simulan estar descalzo al aire libre. 2.1. El sueño y el dolor crónico. En un estudio piloto ciego, Ober reclutó a 60 sujetos,
22 hombres y 28 mujeres, que sufrían trastornos del sueño autodescritos y dolor crónico en los músculos y las articulaciones durante al menos 6 meses. Los sujetos se dividieron aleatoriamente para el estudio de un mes de duración en el que ambos grupos durmieron en colchones de fibra de carbono, conductores proporcionados por Over. La mitad de los colchones estaban conectados a una toma de tierra dedicada fuera de la ventana del dormitorio de cada sujeto, mientras que la otra mitad tenía una conexión a tierra falsa, es decir, no estaban conectados a la tierra. La mayoría de los sujetos conectados a tierra describieron una mejoría sintomática, mientras que la mayoría del grupo de control no lo hizo. Algunos sujetos informaron un alivio significativo de afecciones asmáticas y respiratorias, artritis reumatoide, síndrome premenstrual, apnea del sueño e hipertensión mientras dormían conectados a tierra. Estos resultados indicaron que los efectos de la conexión a tierra van más allá de la reducción del dolor y las mejoras en el sueño. 2.2. Sueño, estrés, dolor y cortisol. Un estudio piloto evaluó los ritmos diurnos del cortisol correlacionados con los cambios en el sueño, el dolor y el estrés, ansiedad, depresión e irritabilidad, según se monitoreó mediante informes subjetivos. 12 sujetos con quejas de disfunción del sueño, dolor y estrés se conectaron a la tierra durante el sueño en sus propias camas utilizando una funda de colchón conductora durante 8 semanas. Para obtener una medición de referencia del cortisol, los sujetos masticaron bolitas de dacrón durante 2 minutos, y luego las colocaron en tubos de muestreo etiquetados, con la hora que se almacenaron en un refrigerador. Las recolecciones de muestras autoadministradas comenzaron a las 8 a.m., y se repitieron cada 4 horas. Después de 6 semanas de estar en tierra, los sujetos repitieron esta prueba de saliva de 24 horas. Las muestras se procesaron utilizando un radioinmunoensayo estándar. Durante el periodo de prueba de 8 semanas, se informaron diariamente síntomas subjetivos de disfunción del sueño, dolor y estrés. La mayoría de los sujetos con niveles de secreción nocturna altos o fuera de rango experimentaron mejoras al dormir en contacto con la tierra. Esto se demuestra por la restauración de los perfiles normales de secreción de cortisol día-noche. 11 de los 12 participantes informaron que se quedaban dormidos más rápidamente, y los 12 informaron que se despertaban menos veces durante la noche. Poner el cuerpo en contacto con la tierra durante el sueño también parece afectar positivamente los niveles de fatiga matutina, la energía diurna y los niveles de dolor nocturno. Alrededor del 30% de la población adulta estadounidense en general se queja de trastornos del sueño, mientras que aproximadamente el 10% presenta síntomas asociados de deterioro funcional diurno compatibles con el diagnóstico de insomnio. El insomnio a menudo se correlaciona con depresión mayor, ansiedad generalizada, abuso de sustancias, demencia y una variedad de dolores y problemas físicos. Los costos directos e indirectos del insomnio crónico se han estimado en decenas de miles de millones de dólares anuales solo en los Estados Unidos. En vista de las cargas de incomodidad personal y los costos de atención médica, conectar el cuerpo a tierra durante el sueño parece tener mucho que ofrecer. 2.3. La conexión a tierra reduce los campos eléctricos inducidos en el cuerpo. El voltaje inducido en un cuerpo humano por el entorno eléctrico se midió utilizando un cabezal de medición de alta impedancia. Ingeniero eléctrico y experto en el diseño de sistemas de descarga electrostática en la industria electrónica, fue sujeto y autor del estudio. Las mediciones se tomaron sin conexión a tierra, y luego se conectaron a tierra, utilizando un parche conductor y una almohadilla de cama conductora. El autor midió los campos inducidos en 3 posiciones: pecho izquierdo, abdomen y muslo izquierdo. Cada método, parche y lámina, redujo inmediatamente el voltaje ambiental de corriente alterna, K, común de 60 Ht, inducido en el cuerpo por un factor altamente significativo de aproximadamente 70 en promedio. El estudio demostró que, cuando el cuerpo está conectado a tierra, su potencial eléctrico se iguala con el potencial eléctrico de la Tierra a través de una transferencia de electrones de la Tierra al cuerpo. Esto, a su vez, evita que el modo de 60 AHT produzca un potencial eléctrico de Ka en la superficie del cuerpo y produzca perturbaciones de las cargas eléctricas de las moléculas dentro del cuerpo. El estudio confirma el efecto paraguas de la conexión a tierra del cuerpo explicado por el ganador del premio Nobel Richard Feynman
En sus conferencias sobre electromagnetismo, Feynman dijo que cuando el potencial del cuerpo es el mismo que el potencial eléctrico de la Tierra, y por lo tanto, está conectado a Tierra, se convierte en una extensión del gigantesco sistema eléctrico de la Tierra. El potencial de la Tierra se convierte así en el agente de trabajo que cancela, reduce o aleja los campos eléctricos del cuerpo. Applewhite pudo documentar los cambios en el voltaje ambiental inducido en el cuerpo al monitorear la caída de voltaje a través de una resistencia. Este efecto mostró claramente el efecto paraguas, descrito anteriormente. El cuerpo de la persona conectada a Tierra no está sujeto a la perturbación de los electrones y los sistemas eléctricos. Jameson se pregunta si la falta de una conexión a Tierra adecuada de los seres humanos es un factor que contribuye a las posibles consecuencias de la electrocontaminación en los entornos de oficina. Existe un debate considerable sobre si los campos electromagnéticos en nuestro entorno suponen un riesgo para la salud, pero no hay duda de que el cuerpo reacciona a la presencia de campos eléctricos ambientales. Este estudio demuestra que la conexión a Tierra elimina esencialmente el voltaje ambiental inducido en el cuerpo por las fuentes de energía eléctrica comunes. 2.4 Efectos fisiológicos y electrofisiológicos. 2.41 Reducción de los niveles generales de estrés y tensión y cambio en el equilibrio del SNA. 58 sujetos adultos sanos, incluidos 30 controles, participaron en un estudio piloto aleatorizado, doble ciego, que investigó los efectos de la conexión a Tierra en la fisiología humana. La conexión a Tierra se realizó con un parche adhesivo conductor colocado en la planta de cada pie. Un sistema de biorretroalimentación registró parámetros electrofisiológicos y fisiológicos. Los sujetos experimentales estuvieron expuestos a 28 minutos en la condición desconectada de la Tierra, seguidos de 28 minutos con el cable de conexión a Tierra conectado. Los controles estuvieron desconectados de la Tierra durante 56 minutos. Al conectarse a Tierra, aproximadamente la mitad de los sujetos mostraron un cambio abrupto, casi instantáneo, en los valores cuadráticos medios, RMS, de los electroencefalogramas, EEG, del hemisferio izquierdo, pero no del hemisferio izquierdo, derecho. En todas las frecuencias analizadas por el sistema de biorretroalimentación, todos los sujetos conectados a Tierra presentaron un cambio abrupto en los valores RMS de los electromiogramas de superficie, SMG, de los músculos trapecios superiores derecho e izquierdo. La conexión a Tierra redujo el pulso de volumen sanguíneo, BVP, en 19 de los 22 sujetos experimentales, estadísticamente significativo, y en 8 de los 30 controles, no significativo. La conexión a Tierra del cuerpo humano mostró efectos significativos en las propiedades electrofisiológicas del cerebro y la musculatura, en el BVP, y en el ruido y la estabilidad de los registros electrofisiológicos. En conjunto, los cambios en EEG, EEG y BVP sugieren reducciones en los niveles generales de estrés y tensiones, y un cambio en el equilibrio del SNA tras la conexión a Tierra. Los resultados amplían las conclusiones de estudios anteriores. 2.42 Se diseñó un estudio doble ciego multiparamétrico para reproducir y ampliar los parámetros electrofisiológicos y fisiológicos anteriores, medidos inmediatamente después de la conexión a Tierra, con una metodología mejorada y un equipo de última generación. Se evaluó a 14 hombres y 14 mujeres, con buena salud de entre 18 y 80 años, mientras estaban sentados en un cómodo sillón reclinable durante sesiones de conexión a Tierra de 2 horas, dejando tiempo para que las señales se estabilizaran antes, durante y después de la conexión a Tierra. 40 minutos para cada periodo. También se registraron sesiones simuladas de conexión a Tierra de 2 horas con los mismos sujetos como controles. Para cada sesión, se realizaron análisis estadísticos en 4 segmentos de 10 minutos, antes y después de la conexión a Tierra simulada para las sesiones de control, y antes y después de la desconexión a Tierra simulada para las sesiones de control. Se documentaron los siguientes resultados. A. Una disminución inmediata, en pocos segundos, de la conductancia cutánea, al ponerse a Tierra, y un aumento inmediato al despegarse de ella. No se observó ningún cambio en las sesiones de control,
Sesión simulada de puesta a tierra. B. La frecuencia respiratoria aumentó durante la conexión a tierra, un efecto que persistió después de la desconexión. La variación de la EFR aumentó inmediatamente después de la conexión a tierra y luego disminuyó. C. La variación de la oxigenación sanguínea, BO, disminuyó durante la conexión a tierra, seguida de un aumento dramático después de la desconexión de la misma. D. Las variaciones de la frecuencia del pulso, PE, y del índice de perfusión, PI, aumentaron hacia el final del período de conexión a tierra, y este cambio persistió después de la desconexión. La disminución inmediata de la SC indica una rápida activación del sistema nervioso parasimpático y la correspondiente desactivación del sistema nervioso simpático. El aumento inmediato de la SC al cesar la conexión a tierra indica un efecto opuesto. El aumento de la frecuencia cardíaca, la estabilización de la oxigenación y un ligero aumento de la frecuencia cardíaca sugieren el inicio de una respuesta metabólica curativa que requiere un aumento del consumo de oxígeno. 2.4. Respuestas de las células inmunitarias y del dolor con inducción de dolor muscular de aparición tardía. La reducción del dolor al dormir en contacto con la tierra se ha documentado en estudios previos. Este estudio piloto buscó marcadores sanguíneos que pudieran diferenciar entre sujetos en contacto con la tierra y sujetos sin contacto con la tierra que completaron una única sesión de ejercicio intenso y excéntrico que resultó en dolor muscular de aparición tardía, DOMS, del gastrocnemio. Si los marcadores pudieran diferenciar estos grupos, se podrían realizar estudios futuros con mayor detalle con una base de sujetos más grande. El DOMS es una queja común en el mundo del fitness y el atletismo después de una actividad física excesiva e implica una inflamación aguda en los músculos sobrecargados. Se desarrolla en 14 a 48 horas y persiste durante más de 96 horas. Ningún tratamiento conocido reduce el periodo de recuperación, pero aparentemente el masaje y la hidroterapia y la acupuntura pueden reducir el dolor. 8 hombres sanos de entre 20 y 23 años de edad realizaron una rutina similar de levantamiento de dedos de los pies, mientras llevaban sobre los hombros una barra equivalente a 1/3 de su peso corporal. Cada participante se ejercitó individualmente un lunes por la mañana, y luego se lo controló durante el resto de la semana mientras seguía un horario similar de alimentación, sueño y vida en un hotel. El grupo se dividió aleatoriamente en 2 mitades, y se les aplicó una conexión a tierra o una conexión a tierra simulada, mediante el uso de un parche conductor colocado en la planta de cada pie durante las horas de actividad y una lámina conductora por la noche. Se tomaron hemogramas completos, química sanguínea, química enzimática, cortisol sérico y salival, imágenes por resonancia magnética y espectroscopia, y niveles de dolor, un total de 48 parámetros, a la misma hora del día antes del ejercicio excéntrico y a las 24, 48 y 72 horas después. Los parámetros que diferían sistemáticamente en un 10% o más, normalizados con respecto a la línea de base, se consideraron dignos de un estudio más profundo. Los parámetros que diferían según estos criterios incluían recuentos de glóbulos blancos, bilirrubina, creatina quinasa, proporciones de fosfocreatina fosfato, inorgánico, glicerol fosforilcolina, escala visual analógica del dolor y mediciones de presión en el gastrocnemio derecho. Los resultados mostraron que conectar el cuerpo a la tierra altera las medidas de la actividad del sistema inmunológico y el dolor. Entre los hombres que no se conectaron a tierra, por ejemplo, hubo un aumento esperado y brusco de los glóbulos blancos en la etapa en la que se sabe que el DOMS alcanza su punto máximo y una mayor percepción del dolor. Este efecto demuestra una respuesta inflamatoria típica. En comparación, los hombres que se conectaron a tierra tuvieron solo una ligera disminución de los glóbulos blancos, lo que indica una escasa inflamación y, por primera vez en la historia, un tiempo de recuperación más corto. Brown comentó más tarde que había diferencias significativas en el dolor que estos hombres informaron. 2.44 Variabilidad de la frecuencia cardíaca. El rápido cambio en la conductancia de la piel informado en un estudio anterior condujo a la hipótesis de que la conexión a tierra también puede mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Corazón a la regulación del SNA. Se diseñó un estudio doble ciego con 27 participantes. Los sujetos se sentaron en una cómoda silla reclinable. Se colocaron 4 parches de electrodos adhesivos de tipo estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
TENS en la planta de cada pie y en cada palma. Los participantes actuaron como sus propios controles. Los datos de cada participante de una sesión de 2 horas, de las cuales 40 minutos fueron de puesta a tierra, se compararon con otra sesión de 2 horas de puesta a tierra simulada. La secuencia de sesiones de puesta a tierra, frente a sesiones de puesta a tierra simuladas, se asignó de forma aleatoria. Durante las sesiones de conexión a tierra, los participantes tuvieron mejoras estadísticamente significativas en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que fueron mucho más allá de los resultados de relajación básica que se mostraron en las sesiones sin conexión a tierra. Dado que la mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador positivo significativo del estado cardiovascular, se sugiere que se utilicen técnicas de conexión a tierra simples, como una estrategia integradora básica para apoyar el sistema cardiovascular, especialmente en situaciones de tono autónomo elevado, cuando el sistema nervioso simpático está más activado que el sistema nervioso parasimpático. 2.45 Reducción de los indicadores primarios de osteoporosis, mejora de la regulación de la glucosa y de la respuesta inmunitaria. K. Sokal y P. Sokal, cardiólogos y neurocirujanos, padre e hijo, que trabajan en una clínica militar de Polonia, realizaron una serie de experimentos para determinar si el contacto con la tierra a través de un conductor de cobre puede afectar a los procesos fisiológicos. Sus investigaciones se basaron en la pregunta de si la carga eléctrica natural de la superficie de la Tierra influye en la regulación de los procesos fisiológicos humanos. Se realizaron experimentos a doble ciego, en grupos de entre 12 y 84 sujetos que siguieron una actividad física, una dieta y una ingesta de líquidos similares durante los periodos de prueba. La conexión a tierra se logró con una placa de cobre 30 mH o 80 mA, colocada en la parte inferior de la pierna, sujeta con una tira para que no se desprendiera durante la noche. La placa estaba conectada mediante un cable conductor a una placa más grande, 60 mm o 250 mN, colocada en contacto con la tierra en el exterior. En un experimento con sujetos no medicados, la conexión a tierra durante una sola noche de sueño produjo cambios estadísticamente significativos en las concentraciones de minerales y electrolitos en el suero sanguíneo. Hierro, calcio, ionizado, fósforo inorgánico, sodio, potasio y magnesio. Las reducciones observadas en el calcio y el fósforo en sangre y orina se relacionan directamente con la osteoporosis. Los resultados sugieren que la conexión a tierra durante una sola noche reduce los indicadores primarios de osteoporosis. La conexión a tierra continua durante el descanso y la actividad física durante un periodo de 72 horas redujo la glucosa en ayunas en pacientes con diabetes mellitus no dependiente de la insulina. Los pacientes habían estado bien controlados con glibenclamida, un fármaco antidiabético, durante unos 6 meses, pero en el momento del estudio, tenían un control glucémico insatisfactorio, a pesar de los consejos dietéticos y de ejercicio IETEC. De las dosis de glibenclamida de 10 mg día, K. Sokal y P. Sokal extrajeron muestras de sangre de 6 hombres y 6 mujeres adultos sin antecedentes de enfermedad tiroidea. Una sola noche de conexión a tierra produjo una disminución significativa de triiodotironina libre y un aumento de tiroxina libre y hormona estimulante de la tiroides. El significado de estos resultados no está claro, pero sugiere una influencia de la conexión a tierra en las relaciones hepáticas, hipotálamo e hipófisis, con la función tiroidea. Overet al han observado que muchas personas que toman medicación para la tiroides informaron síntomas de hipertiroidismo, como palpitaciones cardíacas, después de comenzar la conexión a tierra. Estos síntomas generalmente desaparecen después de ajustar la medicación a la baja bajo supervisión médica. A través de una serie de regulaciones de retroalimentación, las hormonas tiroideas afectan casi todos los procesos fisiológicos del cuerpo, incluidos el crecimiento y el desarrollo, el metabolismo, la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Claramente se necesitan más estudios sobre los efectos de la conexión a tierra en la función tiroidea. En otro experimento, se examinó el efecto de la conexión a tierra sobre la respuesta inmunitaria clásica, después de la vacunación. La conexión a tierra aceleró la respuesta inmunitaria, como lo demostraron los aumentos en la concentración de gamma globulina. Este resultado confirma una asociación entre la conexión a tierra y la respuesta inmunitaria,
como se sugirió en el estudio DOMS. K-Sokal y P-Sokal concluyen que la puesta a tierra del cuerpo humano influye en los procesos fisiológicos humanos, incluido el aumento de la actividad de los procesos catabólicos, y puede ser el factor principal que regula los sistemas endocrino y nervioso. 2.46. Electrodinámica sanguínea alterada. Dado que la conexión a tierra produce cambios en muchas propiedades eléctricas del cuerpo, el siguiente paso lógico fue evaluar la propiedad eléctrica de la sangre. Una medida adecuada es el potencial Z de los glóbulos rojos, RBC, y la agregación de los glóbulos rojos. El potencial Z es un parámetro estrechamente relacionado con el número de cargas negativas en la superficie de un ER. Cuanto mayor sea el número, mayor será la capacidad del ER para repeler a otros ER. Por lo tanto, cuanto mayor sea el potencial Z, menos coagulable será la sangre. Se sentaron cómodamente en una silla reclinable y se les colocó electrodos en los pies y las manos durante 2 horas, como en estudios anteriores. Se les tomaron muestras de sangre antes y después. La conexión a tierra del cuerpo aumenta sustancialmente el potencial Z y disminuye la agregación de glóbulos rojos, reduciendo así la viscosidad sanguínea. Los sujetos con dolor informaron una reducción hasta el punto de que era casi imperceptible. Los resultados sugieren firmemente que la conexión a tierra es una solución natural para los pacientes con viscosidad sanguínea excesiva. Una opción de gran interés no solo para los cardiólogos, sino también para cualquier médico preocupado por la relación entre la viscosidad sanguínea, la coagulación y la inflamación. En 2008, Adak y sus colegas informaron la presencia de sangre hipercoagulable y un potencial Z bajo de glóbulos rojos entre los diabéticos. El potencial Z era particularmente bajo entre los diabéticos con enfermedad cardiovascular. Hasta ahora, la importancia fisiológica y los posibles efectos sobre la salud de la estabilización del entorno bioeléctrico interno de un organismo no han sido un tema de investigación importante. Sin embargo, algunos aspectos de esto son relativamente obvios. En ausencia de contacto con la Tierra, la distribución interna de carga no será uniforme, sino que estará sujeta a una variedad de perturbaciones eléctricas en el entorno. Es bien sabido que muchas regulaciones y procesos fisiológicos importantes involucran eventos que tienen lugar en las superficies de células y tejidos. En ausencia de un punto de referencia común, o tierra, los gradientes eléctricos, debido a la distribución desigual de la carga, pueden acumularse a lo largo de las superficies de los tejidos y las membranas celulares. Podemos predecir que tales diferenciales de carga influirán en los procesos bioquímicos y fisiológicos. En primer lugar, la estructura y el funcionamiento de muchas enzimas son sensibles a las condiciones ambientales locales. Cada enzima tiene un pH óptimo que favorece la actividad máxima. Un cambio en el entorno eléctrico puede alterar el pH de los fluidos biológicos y la distribución de carga en las moléculas, y por lo tanto, afectar las velocidades de reacción. El efecto del pH se produce debido a los aminoácidos cargados críticos en el sitio activo de la enzima que participan en la unión del sustrato y la catálisis. Además, la capacidad de un sustrato o enzima para donar o aceptar iones de hidrógeno está influenciada por el pH. Otro ejemplo lo constituyen los canales iónicos dependientes del voltaje, que desempeñan funciones biofísicas fundamentales. En células excitables como las neuronas, las alteraciones locales en los perfiles de carga alrededor de estos canales pueden provocar inestabilidad eléctrica de la membrana celular y la actividad espontánea inapropiada, que se observa durante ciertos estados patológicos. Las investigaciones sobre la conexión a tierra ofrecen información sobre el potencial clínico del contacto descalzo con la tierra, o del contacto simulado descalzo en interiores mediante sistemas conductores simples, sobre la estabilidad de la función bioeléctrica interna y la fisiología humana. Los experimentos iniciales dieron como resultados informes subjetivos de mejoría del sueño y reducción del dolor. Investigaciones posteriores demostraron que la mejora del sueño se correlacionaba con una normalización del perfil de cortisol día-noche. Los resultados son significativos a la luz de la amplia investigación que muestra que la falta de sueño estresa el cuerpo y contribuye a muchas consecuencias perjudiciales para la salud. La falta de sueño suele ser el resultado del dolor. Por lo tanto, la reducción del dolor podría ser una de las razones de los beneficios que acabamos de describir.
Un estudio controlado sobre DOMS ha confirmado la reducción del dolor al dormir en contacto con la tierra. La conexión a tierra es la primera intervención conocida que acelera la recuperación de DOMS. Las afecciones dolorosas suelen ser el resultado de varios tipos de afecciones inflamatorias, agudas o crónicas causadas en parte por ROS generados por el metabolismo normal, y también por el sistema inmunológico como parte de la respuesta a una lesión o trauma. La inflamación puede causar dolor y pérdida de rango de movimiento en las articulaciones. La hinchazón inflamatoria puede ejercer presión sobre los receptores del dolor, nociceptores, y puede comprometer la microcirculación, lo que lleva al dolor isquémico. La inflamación puede causar la liberación de moléculas tóxicas que también activan los receptores del dolor. La investigación biomédica moderna también ha documentado una estrecha relación entre la inflamación crónica y prácticamente todas las enfermedades crónicas, incluidas las enfermedades del envejecimiento y el proceso de envejecimiento en De hecho, el pronunciado aumento de las enfermedades inflamatorias se ha denominado recientemente inflammaging para describir un estado inflamatorio progresivo y una pérdida de la capacidad de afrontar el estrés como componentes principales del proceso de envejecimiento. La reducción de la inflamación como resultado de la conexión a tierra se ha documentado con imágenes médicas infrarrojas y con mediciones de la química sanguínea y el recuento de glóbulos blancos. La explicación lógica de los efectos antiinflamatorios es que la conexión a tierra del cuerpo permite que los electrones antioxidantes cargados negativamente de la tierra entren en el cuerpo y neutralicen los radicales libres cargados positivamente en los sitios de inflamación. Se ha documentado el flujo de electrones de la tierra al cuerpo. Un estudio piloto sobre la electrodinámica de los glóbulos rojos, potencial Z, ha revelado que la conexión a tierra reduce significativamente la viscosidad sanguínea, un parámetro importante, pero descuidado en las enfermedades cardiovasculares y la diabetes y la circulación en general. Por lo tanto, la fluidificación de la sangre puede permitir un mayor suministro de oxígeno a los tejidos y contribuir aún más a la reducción de la inflamación. La reducción del estrés se ha confirmado con varias medidas que muestran cambios rápidos en el SNA del predominio simpático al parasimpático, mejora en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y normalización de la tensión muscular. No se informa aquí de muchas observaciones realizadas durante más de 2 décadas por Over et al. Y Casocal y Pesocal que indican que la conexión a tierra regular puede mejorar la presión arterial, las arritmias cardiovasculares y la esineuresio. Enfermedades autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple y la artritis reumatoide describen algunos efectos de la conexión a tierra sobre la medicación. Como ejemplo, la combinación de conexión a tierra y Coumadin tiene el potencial de ejercer un efecto anticoagulante compuesto y debe ser supervisada por un médico. Se han informado múltiples anécdotas de INE elevado. El INR, Índice Internacional Normalizado, es una medida de coagulación ampliamente utilizada. La influencia de la conexión a tierra en la función tiroidea y la medicación se ha descrito anteriormente. Desde un punto de vista práctico, los médicos podrían recomendar a los pacientes sesiones descalzos, al aire libre, si el clima y las condiciones lo permiten. Over et al. Han observado que andar descalzo tan solo 30 o 40 minutos al día puede reducir significativamente el dolor y el estrés, y los estudios resumidos aquí explican por qué es así. Obviamente, la conexión a tierra descalza no tiene ningún costo. Sin embargo, el uso de sistemas conductores mientras se duerme, se trabaja o se relaja en espacios interiores, ofrece un enfoque más conveniente y compatible con la rutina. Conclusión. De Flora et al. Escribieron lo siguiente. Desde finales del siglo XX, las enfermedades degenerativas crónicas han superado a las enfermedades infecciosas como las principales causas de muerte en el siglo XXI, por lo que un aumento en la longevidad humana dependerá de encontrar una intervención que inhiba el desarrollo de estas enfermedades y desacelere su progreso. ¿Podría una intervención de este tipo estar situada justo debajo de nuestros pies? La investigación, las observaciones y las teorías relacionadas con la conexión a tierra plantean una intrigante posibilidad de que los electrones de la superficie de la Tierra sean un recurso de salud sin explotar.
La Tierra como una mesa de tratamiento global. La evidencia emergente muestra que el contacto con la Tierra, ya sea al aire libre descalzo o en el interior conectado a sistemas conductores conectados a Tierra, puede ser una estrategia ambiental simple, natural y, sin embargo, profundamente efectiva contra el estrés crónico, la disfunción del SNA, la inflamación, el dolor, la falta de sueño, la variación de la frecuencia cardíaca, la sangre hipercoagulable y muchos trastornos de salud comunes, incluida enfermedad cardiovascular. La investigación realizada hasta la fecha respalda el concepto de que la conexión a tierra del cuerpo humano puede ser un elemento esencial en la ecuación de la salud, junto con la luz solar, el aire y el agua limpios, los alimentos nutritivos y la actividad física. Divulgación. Shea Chevalier, Essent Sinatra y J. L. Oshman son contratistas independientes de Earth L. Inc., la empresa que patrocina la investigación sobre conexión a Tierra, y poseen un pequeño porcentaje de acciones de la empresa. Fuente: información tomada de un estudio científico publicado en Google Académico, traducido por Google, corregido y grabado por Skyward Blue. Gracias por ver y escuchar. Hasta la próxima.